Muchas gracias. Es primera vez que tengo la oportunidad de dirigir un coloquio, lo cual le agradezco mucho a Yoli que me haya invitado. Hay varios lugares por donde comenzar. A los 100 años de nacimiento de Musso, 50 años, 51 años de nacimiento de la universidad y 50 años de sentido común del libro. Hay varias cosas que celebrar, incluyendo mis 50 años de haberme graduado con la primera promoción de la Francisco Marroquín. Fuimos 7, el 13 de abril de 1975. Así que me honran ustedes al invitarme a participar en el coloquio. El libro Sentido Común de Musso, cuando uno lo lee, la serie de artículos, hace remembranza a alguien como yo que vivió en esos tiempos. El preámbulo que hace Juan Megli, hablando del interés que había de parte de él y de un montón de nosotros, de leer los domingos el artículo de Sentido Común de Musso, en el cual Musso a lo largo de esos 50 años tocó los temas que todavía nos siguen preocupando. Indudablemente los temas se siguen repitiendo, pero creo que Musso ayudó bastante a aclarar, y como por ahí alguien decía que el precio de la libertad es la constante vigilancia, pues Musso constantemente durante todos esos años y años antes mantuvo la vigilancia alrededor de la libertad. Yo los voy a aburrir con 2 minutos de poesía, nada más para que veamos cómo ha sido Guatemala de hace rato. Pues Pepe Batres Montúfar, creo que es en 1864, por ahí, escribía en Las falsas apariencias temas económicos, a pesar de que su poema largo, su poesía tenía que ver con entretener a la gente, pero contando sobre don Juan, un comerciante de las falsas apariencias, hablaba sobre que don Juan frecuentemente se ausentaba de casa y de repente aparecía sin anunciar jamás cuándo marchaba y mucho menos cuándo volvería. Ya se pueden imaginar cuál era su negocio. Porque en el fondo él mismo lo ignoraba, y era la causa de esto que tenía fincado su comercio en ir comprando sedas, tabaco y ron de contrabando. Menciono esto porque el tema con Musso siempre se habló mucho del rol de los contrabandistas, y a contrario censo, como creo que lo vemos muchos de nosotros, el contrabandista en cierto sentido es un gran apoyador de la economía familiar. Siguiendo un poquito con Pepe Batres, compraba muy barato en el camino y por un extravío conocido traía el cargamento a su destino, y a medianoche entraba a lo escondido a la tienda de un socio su vecino, de la cual se pasaba sin ruido a su mansión por una angosta puerta que había tras un tapiz cubierta. Bueno, ahí esa es la parte de la rima. Pero el comentario: hubo siempre y habrá contrabandistas que al gobierno defrauden sus caudales, a pesar de los guardas de los vistas, los administradores, los fiscales. Inútilmente los economistas, con su ciencia y sus fórmulas legales, el medio de evitarlo van buscando. Mientras más leyes hay, más contrabando. Yo de sopetón, sin que se entienda, que en materia que ignoro me entrometo, a la dificultad hallo la enmienda de colocarme al frente de la hacienda. Cuando lo obtenga se sabrá el secreto que en reserva, sin tropas y sin balas,
consiste en suprimir las alcabalas. Ya en 1864 ya hablábamos de temas tocados aquí en sentido común. Y por supuesto se lamenta diciendo: cara y desventurada patria mía, con razón barre el polvo tu diadema, con razón tu existencia es agonía, con razón tu destino es anatema. ¿Por qué no dejas la fatal porfía de no abjurar el mortal sistema de hacer que el sabio en un rincón se oculte y en la inacción su mérito sepulte? Debiéramos de acordarnos de gente que tiempo atrás estuvo pensando. Y hay una serie de pedacitos que otra vez son muy a propósito, ¿verdad? En los libros que tratan del gobierno, del código ateniense, del romano, del régimen antiguo y del moderno, monárquico, feudal, republicano, ¿cuándo debe un congreso ser eterno? ¿Cómo se erige un déspota en tirano? ¿Qué se entiende por ley de garantías y por qué se ha de hollar todos los días? Lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Tanto nombre de rey, tanto guerrero, tanta revolución, tanta victoria, tanto ministro en busca de dinero. Bueno, hasta ahí llega la poesía, pero leyendo muchos de los artículos aquí de Musso, que toca un abanico completo de todo el tema de economía de manera liviana, pero profunda. ¿De dónde nace mi conocimiento de Musso? Como Yolanda y como Yoli decía, Musso fue mi profesor de economía durante los primeros días de la Universidad Francisco Marroquín. Nos dio clases a nosotros mientras él era el rector magnífico y además diputado, en la casa ahí cerca de la Guardia de Honor, en unas aulas hechizas, cajones de concreto y de techo prefabricado, pero de alegre recordación por lo intenso que era el intercambio de gente interesada en resolver los problemas de Guatemala sin violencia. Nos trajo al profesor Kekaisen y juntó una serie de profesores luminarias en sus áreas que nos vinieron a ayudar y que por supuesto tuvieron un rebalse en las licenciaturas y bueno, nos llevó a donde estamos ahorita. La parte de sentido común que Yoli me pidió que echáramos una revisión y tratáramos de centrarnos en ella. Son los años 97, 98 y 99. Tuve la suerte en esos años precisamente, no sé si fue de intención Yoli o pura casualidad, de haber sido además socio comercial con Musso. Sí, pensamos a ese momento, él acababa de tomar control de Sambor y necesitaba un combustible limpio y eficiente. Y comenzamos a investigar la posibilidad de traer gas natural a Guatemala desde México. Y como resultado de eso, pues tuve la oportunidad de intercambiar con él viajes, negocios, trabajamos juntos durante 3-4 años en traer un gasoducto de México. El proyecto se malogró porque finalmente se eligió un gobierno poco afín, que los americanos que iban a ser nuestros socios se echaron para atrás. Pero tuve chance de conocerlo, y tuve chance de conocerlo a una época en Guatemala donde seguíamos teniendo los problemas que habla Pepe Bartris y los que tenemos ahora, pero que de alguna manera lo veíamos interesante en el contexto del mundo.
había caído la Unión Soviética, se había unificado Alemania. La Universidad Francisco Marroquín en 1997 ya tenía un poco arriba de 20 años, 25 años de estar funcionando, y ya se comenzaba a ver el efecto. De hecho, Musso ya le había pasado la rectoría a Fernando Monterroso y se había metido a política además, cosa que es interesante porque él, como individuo, decidió que manejar política podía ser una contribución adicional. Sí se aseguró y precisamente pasó la antorcha de la dirección de la universidad a gentes que se dedicaban nada más a la docencia, para que la universidad como tal no estuviera involucrada y no se asociara con política. Estos 14, 15 artículos del 97 al 99 reflejan visiones sobre la globalización que se estaba dando a ese momento. Era el momento en el cual los Estados Unidos eran claramente hegemónicos, con el gobierno primero de Bush papá y luego la elección de Bill Clinton. Y previo a 9/11, creo que veíamos o se veía en el horizonte la posibilidad de que las ideas liberales triunfaran con un poco más de éxito. Por supuesto, había que aclarar cuáles son esas ideas, y en esos artículos, pues, Musso tocó la globalización como extensión del libre comercio. Tiene un comentario muy interesante sobre la ley de ventaja comparativa, no ventaja competitiva, y lo aclara muy bien. Habla en esos artículos críticas sobre el proteccionismo, temas de migración y movilidad laboral. Esto lo voy a decir yo de mi parte, no Musso. La doctrina Monroe, América para los americanos. Soy firme creyente. La diferencia está en qué es América para algunos y para otros. Para mí América es de la Tierra del Fuego hasta Alaska. Y entonces cuando se habla de migración ilegal, pues también en tiempo de la masacre de los comunistas en Ucrania, había una ley que decía que tener comida guardada y que uno no se la comía era robarle al Estado. Y era la ley, pues, y en base a eso no se moría. Hoy en día hay una ley que dice que es ilegal moverse de México a los Estados Unidos sin una visa que se la da a uno un funcionario americano. Bueno, aquí una de las cosas que nos interesa en la universidad es la ley, la legislación, justicia y moral. Y son temas que Musso toca, dicho sea de paso, Musso lo toca en los 50 años de sentido común, en diferentes momentos, pero lo pone en el contexto de esa época. Globalización versus globalismo, que creo que es una diferencia muy interesante. Forzar socialismo sería el globalismo. Globalización es permitir que cada uno haga el comercio con cada una con las personas que quiera y con los países que quiera. Por ejemplo, cuando se habla de que Guatemala le compra a China, pues yo no sé que Guatemala le compre nada a China. Un chapín manda a pedir cosas a la China
y le paga al chino que las produce. Entonces, eso es globalización, y en la medida en que los estados no pongan barreras a eso, en esa medida están cumpliendo con su función de proteger al individuo en ejercer lo que en inglés se llama the pursuit of happiness, la búsqueda de la felicidad. Conclusiones que yo veo de Ayau es que la globalización es deseable si es libre. Para Musso el problema no es la globalización, sino las distorsiones que introducen los gobiernos. Cuando es espontánea, reduce la pobreza y acerca oportunidades. Cuando es forzada, crea dependencia y conflictos. Eso nos llevaría, pero tal vez lo podemos platicar más adelante, a temas muy recientes, los aranceles de Trump y ese tipo de cosas. Entonces tal vez me quedo hasta ahí ahorita, con la esperanza de que les haya satisfecho este preámbulo y sigamos la plática. Pues muchísimo gusto. Soy Johannes y pues me llama mucho la atención los años que se eligieron, ¿verdad? De las lecturas. Yo soy del 99, nacido en el 99, entonces creo yo que es como el mundo que he conocido, ¿verdad? Y pues me llama mucho la atención pues esto que usted dice sobre la globalización versus pues lo que ahorita se está viendo, por lo menos un poquito en el tema de Estados Unidos y también como reacción a eso en otros países sobre esta búsqueda de querer hacer todo uno mismo, querer obviar estas cuestiones de ventaja comparativa, de cooperación de mutuo beneficio entre ambos países y esta nacionalización, no nacionalización en el sentido de que se estén volviendo públicas cuestiones, sino de que los países quieren hacer todo ellos, quieren no caer en arreglos con nadie y quieren pues básicamente cerrar pues mucho de la cooperación que previamente se tenía con tan uso. Entonces, pues lo que me puedo pensar es, han pasado 20 años desde el 99 y todo, ¿qué cosas habrán cambiado en el ámbito moderno para haber llegado a esto? Cuando pues previamente, según lo que yo he leído y todo, pues había mucha promesa de esta cooperación, de esta globalización, de este mundo casi sin fronteras, pues. Yo comento un poquito sobre el tema. Yo creo que el momento de la gran desilusión, porque me gusta cómo lo planteaste, creo que el momento de la gran desilusión fue 9/11, que de alguna manera le metió miedo a todo el mundo y volvió racial y étnico mucha de la discusión. Yo me encontré a Musso en el aeropuerto en Miami, ¿qué sería? Finales del año ese, 9/11. Y el comentario, quitándonos los zapatos. Y empiezo el comentario, mira qué fregada la que nos dieron estos árabes. Tantos años de estar luchando por la libertad y aquí nos están haciendo quitarnos los zapatos. Creo que a partir de eso, es una interpretación muy personal, pero creo que a partir de eso la discusión se volvió étnica. Comenzó a haber crecimiento demográfico en áreas pobres y comenzó a haber una acentuación de conceptos racistas. Creo que no podemos no hablar del tema que estás hablando
sin hablar de la inmigración a los Estados Unidos, porque no están viniendo costarricenses en masa aquí a Guatemala. No estamos nosotros deportando, iba a decir colombianos, pero sí colombianos de vez en cuando, sí. Pero no estamos deportando gente que viene de Senegal a Guatemala. Entonces, sí creo, y por eso es que hice el comentario anteriormente de que América para los americanos, porque americanos somos todos, creo yo. Y entonces, tal vez, otra vez, esto es mi opinión muy personal, no estoy hablando en nombre de Muso. Creo que de lo que no se habla, pero el verdadero temor, es la cafeización de los Estados Unidos. Y en cierta medida de Europa. Pero en Europa es más étnico por el tema musulmán, etc. Y por supuesto, ¿quiénes son los que sufren en primera instancia de eso? Son las gentes de alguna manera que se sienten desplazadas por la gente que está llegando a producir lo que habría que, yo me estoy extendiendo mucho, mil disculpas, pero es que habría que preguntarse si de verdad fuera cierto que quieren echar a esos 11 millones de latinos que están en los Estados Unidos, ¿qué pasaría con los tomates y las uvas y las cerezas y la carne, etcétera, etcétera? Yo creo que los políticos en los Estados Unidos se han encontrado con un lindo caballito de batalla de no resolver el tema, y el tema se resuelve fácil. Estás aquí, inscribite en la municipalidad como cualquier persona, no robes, no mates y trabaja. ¿Alguien otro un comentario? Por favor. Ian, ¿qué pensás? Bueno, sos la voz de los más jóvenes y los que tienen, solo paréntesis, ahora que digo que eres la voz de los más jóvenes, Luis, ¿y tú estuviste aquí para el honoris causa? Sí, por supuesto. El discurso que se echó el honoris causa De los mejores. fue de los mejores que ha habido acá, hablando precisamente sobre ustedes, que vas a vivir otros 80 años, completo. Entonces, Como 5 épocas. 5 épocas, sí. Diferentes. Entonces, oigamos, ¿cómo ves lo que ya se ha hecho y cómo ves lo que estamos haciendo? ¿En qué tema? ¿En tema racial? General, pues como de dónde va a venir la calidad de vida. O regreso. ¿Has leído el preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos? Que uno de los derechos dados por Dios y la búsqueda de la felicidad. Bueno, asumamos que tu vida y tu propiedad están aseguradas, que es lo que sigue, pues. Claro, no, al final el punto de un Estado, creo que esa es una de las mayores propuestas del liberalismo, es la protección del proyecto de vida de las personas. Entonces, el que puedan hacer en su propia libertad cada cosa, claro que tiene sus consecuencias, por eso de ahí lo de libertad, responsabilidad, y el proyecto de vida de una persona puede tranquilamente degradarlo y degradar a los otros, porque al final termina degradando a la sociedad en su conjunto las decisiones que cada persona va tomando. Entonces, siempre queda, justamente como lo que decías del 11 de septiembre, y de las consecuencias que van teniendo pues, decisiones individuales en la población y cómo nos vamos acercando a sociedades que no pueden estar tan abiertas, pero al contrario que se cierren es mucho peor. Entonces estaba la paradoja de Popper, la famosísima, la de una sociedad si es tolerante con los intolerantes se vuelve intolerante porque prosperan los intolerantes. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Si no nos revisamos los zapatos y los ponemos en la canasta,
quizás va a llegar otra bomba y van prosperando más los terroristas, pero al final esa misma lucha contra el terrorismo abre las puertas a un autoritarismo mucho más marcado. Entonces creo que luego es el problema que siento más grande con el liberalismo clásico, que es que trata al final, es un sistema que aboga por la libertad y que pues ni modo, son consecuencias naturales de la vida, pero es cierto que luego deja vulnerables a ciertas poblaciones que no tienen más opción. Entonces... Te comento rapidito. El crimen, ya que estamos hablando, el crimen del 9/11 es un crimen tecnológico. No hubiera podido pasar 9/11 si no hubieran aviones. Y si no hubieran habido escuelas donde estos canallas se estudiaran, y si no hubieran edificios tan bellos que destruir. Entonces, mi respuesta y mi ampliación a tu comentario es lo siguiente. Globalización, ciencia y progreso van amarrados con tecnología. Y así como la policía hoy en día, o hace algunos días, no te paraba en la calle nada más y te preguntaba cuántas veces has matado, sino que tiene técnicas de persecución, huellas digitales, ADN, etcétera, etcétera. Lo mismo tiene o debería de haber pasado con el tema de la quita de los zapatos. Lo que creo yo que sucedió es que se dio la oportunidad de moverse marginalmente hacia el autoritarismo. Hasta ahí llega mi explicación. Luisfi. No, sí hay como, pienso que hay una propensión, no sé si propensión es la palabra correcta, pero el totalitarismo se mueve siempre que puede y por clamor popular. Por ejemplo, ayer en el contexto, ayer es relativo para quienes nos están viendo, pero en el contexto de la serie de temblores que hubo el 8 de julio, el presidente dijo en la televisión que se suspendían las labores del sector privado y el sector público. Y algunos cuestionamos si el presidente tenía esa autoridad, que no la tiene. Y rápidamente surgieron comentaristas, tuiteros, diciendo que el presidente tiene esa facultad desde que la tiene y que la seguridad de la gente lo vale todo. Y entonces es ese clamor por, no importa el Estado de Derecho, no importan los derechos individuales, no importa la Constitución, si hay una emergencia el presidente debe actuar como dictador. Y eso es algo muy enraizado en muchas personas, que no necesariamente tienen que ser corifeos de la administración, pero que creen realmente que la autoridad puede actuar de forma dictatorial cuando piensa, cuando cree que hay una emergencia. Y las emergencias pues abren la puerta para ese totalitarismo. Sí, y es la insistencia del uso del rule of law y saber qué es rule of law. Sí, dale. No, yo acabo de ver un ejemplo que me pareció muy bueno para explicar un poco eso, que era que en Estados Unidos había más o menos unas 120 muertes anuales por ciervos, porque un ciervo venía y mataba a una persona. Entonces daba un ejemplo nada más teórico de si liberamos era una especie de gato, un felino, que es su depredador natural, si liberamos unos tantos de estos, podemos reducir la población y bajamos casi a cero esos, pero a cambio tenemos 30 muertes causadas por liberarlos a esos gatos que van a agarrar a un niño y lo van a matar. En teoría son menos muertes y nuestra forma lógica dice, bueno, menos muertes mejor,
pero es una visión muy utilitaria de ver como eso, porque ahora sería el Estado mismo el que permitió que existiera esa muerte. Y es que pensamos mucho a corto plazo al final y en ventajas absolutas. Entonces vemos justamente el ejemplo de los zapatos, o el ejemplo el último, de que si tiene derecho el presidente a hacer eso por la seguridad de los ciudadanos, y pensamos, pues obviamente lo tiene, ¿no? Vale más la pena la seguridad, pero eso es pensar en mañana. Y es pensar que, bueno, quizás en teoría, si hacemos una visión utilitaria, es mejor este mínimo cambio de libertad por este cambio más sustancial en seguridad. Pero cuando lo pensamos a largo plazo y lo que implica darle ese poder a un Estado, se van poniendo una especie de suma de todos estos aumentos en el poder que tiene, y ya no tiene el mismo sentido. Al final lo que tenemos que tener en cuenta son las instituciones y su solidez y su respeto por los límites que tienen, y no lo que mañana puede llegar a ser, que tal vez tenga razón en irse fuera de la ley. Digamos, podríamos pensar en un Bukele, por ejemplo. Entonces sí, la gente lo quiere votar y hizo cosas buenas, pero también tenemos que tener en cuenta que lo que importa no es lo que hace una persona en individual, sino una institución en su conjunto. Y violar completamente esas instituciones tienen consecuencias mucho más graves que lo que tiene una cosa puntual. Sí, claro. Y adicional a eso está la motivación de la persona que está haciendo esa su picardía, digámosle, de ponerse a decir que la gente no puede trabajar. Zapatero tus zapatos. Si existe Conred, en última instancia, habría que pensar que alguien que sabe de seguridad pública, de alguna manera dé consejo, a diferencia de orden. Pero es una oportunidad dorada para alguien de lucirse con sombrero ajeno. Igual como ir en helicóptero hoy a Santa María, pues. Que no está ayudando a nadie, sí está gastando combustible, sí está poniendo en peligro a un montón de gente. Y hay gente que sí sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que limpiar el camino. Entonces, me encantan tus comentarios. ¿Qué estás estudiando? Yo estudio ciencia política y relaciones internacionales. Pues, sí se nota que está aprendiendo, ¿verdad, Luis? Muchas gracias. Bien, a mí me gustaría comentar sobre uno de los artículos, que es el que está en la página 158, que dice el ejemplo europeo, la relación entre paridad y legislación laboral, que escribió en el año 98. Como es evidente que casi 30 años después, el problema sigue siendo el mismo, ¿verdad? La legislación laboral sigue siendo como lo principal a lo que acuden los gobiernos, ¿verdad? Tenemos especialmente el tan llamado salario mínimo, ¿verdad? Que lo piden las personas de que exista, de que lo incrementen, piden la intervención del gobierno, ¿verdad? Siempre en el salario mínimo. Y el doctor Ayau, como en este capítulo nos dice, dice que el salario, dice los salarios de los trabajadores debe ser determinado de acuerdo a su productividad y en relación con la de los trabajadores de otros países. Dice, gracias al capital utilizado en la producción, la productividad del trabajo es mayor, los salarios son más altos sin que aumente el costo de la mano de obra por unidad de producto. Creo que el doctor Ayau le dedicó mucho a este tema, ¿verdad? Tienen sus videos de cómo mejorar el nivel de vida y de donde hace énfasis, ¿verdad? Si hay más capital, entonces va a ser posible aumentar la productividad, bajar los costos por mano de obra y al mismo tiempo llegamos a mejorar el nivel de vida subiendo los salarios. Y luego, pues más abajo, él hace la mención que el progreso es sinónimo de cambio. También esto es ver su video, ¿verdad? Donde él hace énfasis en eso, que tenemos que adaptarnos al cambio, estar dispuestos a cambiar para que tengamos, para que se pueda dar el progreso, ¿verdad?
Y pues como termina este artículo que dice, la lección es que los trabajadores también merecen ser libres para contratar sus servicios como lo consideren más conveniente, sin estar sujetos a la rígida opresión de su bien intencionada pero empobrecedora legislación laboral. Me gustó cómo le llama la legislación laboral, ¿verdad? Bien intencionada pero empobrecedora, ¿verdad? Porque por la legislación laboral muchos pierden sus empleos, ya sea que porque si subió el salario por ley, son despedidos, ¿verdad? Y también los que quieren trabajar posiblemente no encuentran porque su productividad marginal no da para empleos que hay, ¿verdad? Entonces, lo que dice libres para contratar sus servicios es tan importante. Sí, dentro de los comentarios generales que tiene y que se transmiten a lo largo de los artículos, en general está el tema que el desempleo juvenil se reduce facilitando contratos flexibles, precisamente no con salarios mínimos. Y parte de la preocupación es precisamente el desempleo juvenil. La riqueza se crea con innovación y no redistribuyendo lo existente. En línea con lo que decía Yoli, perdón. Sí. Me llama bastante la atención el hecho de que, pues como usted bien menciona, es algo que ya lleva 30 años en colación. Bueno, va a llevar mucho más que eso, pero por lo menos acá tenemos 30 años y acá es algo como interesante ver la cuestión de, bueno, económicamente hace mucho sentido y son pues, digamos, políticas que si se llevaran a cabo, me refiero a impedir de que ocurran estos salarios mínimos, estos precios topes, todas estas cuestiones, pues le iría mejor a la economía, pero al final la política también juega un rol aquí, ¿verdad? Y en la política el rol de cómo se comunican estas ideas a las personas para que estas ideas se vuelvan populares, porque pues no, o sea, no está como de más decir de que las políticas estas de salarios mínimos suenan como excelentes ideas para las personas, ¿verdad? Y al final del día, pues sí están apuntando a una necesidad que pues está presente, obviamente no es la solución correcta, pero la necesidad está ahí como libre para ser explotada por aquellos que busquen poder y la venida al poder al solucionarla, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede o cómo podría una persona que pues esposa estos valores liberales poder convencer a las personas y poder informar a las personas de una mejor manera de que pues esa es la jugada, por así decirlo, de liberar el mercado en vez de poner estas cadenas que parecen de oro, pero al final siguen siendo cadenas, ¿verdad? Qué bonito tu comentario planteado como pregunta, porque al hacer la pregunta hay que comenzar a buscar la respuesta, ni modo, ¿verdad? Y la búsqueda de la respuesta hay que ir explorando cuáles son los procesos sociales que hacen que las cosas cambien. Y yo me animo a decir que, porque me estás poniendo a pensar, me animo a decir que parte del problema es que hay inercia. Es decir, ya que existe el salario mínimo, ¿quién se atreve a quitarlo? Pues, ¿quién lo puede quitar? Lo puede quitar un legislador. ¿Qué clase de legislador lo va a quitar? Uno que esté dispuesto, una de dos, o que tenga la suficiente verba para lograr que su constituency lo elija, o que lo empuje
y pierda su capacidad de representación. Yo creo que una de las cosas que sí debiéramos y debemos de buscar aquí en la universidad es precisamente crear esa capacidad, irla creando. De alguna manera la universidad ha tenido un impacto, no necesariamente en el tema del salario mínimo como tal, pero el tema del candado monetario. Fue Musso, pero no fue él solito, pues fue con todo el apoyo intelectual de la universidad que logró poner ese candado. De hecho, pues en el Congreso ahorita ya hay gente que ha pasado por estas aulas. Y no todos son traidores a lo que aprendieron aquí. Hoy precisamente me reuní con un diputado que me dijo que él era firme creyente en la economía austríaca. No le quise preguntar si la entendía o no, porque ya ahí... Pero me pareció ya que hay reach. Pero ese tema de la inercia pudiera ser un tema de investigación muy interesante, porque ¿de dónde viene el salario mínimo? Viene del primer gobierno de la Revolución. ¿Por qué se hizo? A saber, porque yo nací cabalmente en esos años, ¿no? Cuando se estaban haciendo eso. Pero me atrevería a decir que de alguna manera había sucedido algún tipo de abuso en contrario. ¿Qué es abuso en contrario? Esclavitud en el peor de los casos, ¿verdad? O cartilla de, ¿cómo decía? Cartilla de vialidad y ese tipo de cosas. Y también había moda, porque últimamente nosotros en un país chiquito en Latinoamérica también nos dejamos llevar por la moda en otros lugares. Y la moda no siempre es la más bonita. Muchas gracias, Guy. Quisiera arrancar el comentario haciendo referencia a los escritos que leíste al principio del siglo XIX. En otro momento he hecho ese comentario de que es muy interesante cómo desde la época de la antigua, en el siglo XVIII, ya se habla en los escritos de la gente que se le llamaba los regatones. Y el regatón o la regatona era precisamente el individuo al cual se le achacaban los problemas graves que tenía la economía, porque él salía en el amanecer a buscar a los comerciantes para comprarles más barato y poder vender sin el control de las autoridades, ¿verdad? Entonces en los libros de Severo Martínez, en La Patria del Criollo, se le señala al regatón como realmente ese individuo que tan mal hace las cosas y que perjudica a la sociedad. Contrario al punto de que nosotros lo vemos en la universidad como el emprendedor, ese individuo que por su propia iniciativa sale en el amanecer por los peores caminos a buscar a los comerciantes para comprarlos y poder comerciar de la mejor manera, libre en el mercado, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante, porque yo me recuerdo, y alguna vez he hecho este comentario, que mi mamá le decía algunas veces a las personas que nos ayudaban en la casa: mire, vaya al mercado, pero no le compre a la María de tal, porque esa es una regatona. Y a los regatones no les debemos de comprar, ¿verdad? A mí me divertía mucho eso, y me quedó esa idea de que el regatón realmente es una persona que está al margen de la ley, ¿verdad? Pero al venir aquí a la universidad me cambió totalmente el sentido cuando leemos sobre quiénes son realmente las personas que toman libres iniciativas.
Bueno, esa es una parte importante del comentario que quería hacer. El otro, sobre el que se hablaba ahorita, yo me recuerdo que en un determinado momento al doctor Ayau le hicieron esa pregunta en una reunión, que cómo podía tener la Universidad Marroquín más influencia de parte con las ideas liberales sobre la sociedad guatemalteca. Y él dijo, bueno, con la universidad tenemos que tener claro de que es un centro educativo, ese es su fin. Lo tenemos dirigido hacia la élite intelectual y consideramos que en la medida en la que transcurra el tiempo, esos intelectuales se van a ir encargando de verter las ideas liberales que tienen que transformar la sociedad guatemalteca. No es necesario, aclaró él, como algunas personas me han dicho, ¿por qué, por ejemplo, la universidad no tiene un programa de radio? ¿O por qué no compra un periódico o un programa de televisión? Él decía, no, esos no son los fines de la universidad. De eso se encargarán precisamente nuestros alumnos cuando se gradúen y salgan a la calle, se encargarán, si realmente estamos preocupados por la élite, de influir en la sociedad guatemalteca. Yo muchas veces, por supuesto, he escuchado a Ramón Parellada, ¿verdad?, a Warren o a Luisfi hablando sobre los problemas del salario mínimo, y creo yo que va a llevar tiempo, un tiempo para que esas ideas realmente logren penetrar y cambiar a la sociedad, pero de que está sucediendo el fenómeno, por supuesto que está sucediendo actualmente en Guatemala. Sí, precisamente en línea con lo que estás diciendo, nos rasgamos las vestiduras de cómo pudiéramos estar mal, pero voy a ser medio cínico, pero Guatemala no es Honduras, Guatemala no es El Salvador, Guatemala no es Nicaragua, y eso en gran medida es gracias a los escritos de Manuel Ayau, inclusive sus escritos en sentido común. Ya no digamos pues la influencia de él y sus amigos que pusieron esa universidad que sí tiene alcance y sí tiene reach. Perdón, Luis, tú querías decir. Bueno, el que a mí me llamó la atención, porque es uno de mis favoritos siempre, es el de los privilegios, que está en la página 157. Esa es una columna del 22 de junio de 1997. Y me animé a comentarlo porque tú mencionaste el Rule of Law. Y yo oí por lo menos un par de veces a Musso en el CES hablar, de decir que donde había un privilegio no había Estado de Derecho. Y eso suena así como bien radical, ¿verdad? Un privilegio, ya no hay Estado de Derecho. Ya no hay, o sea, cero. Creo que esa idea poderosa se ha perdido, porque lo que se ha convertido las sociedades, no solo hablo de Guatemala, sino en cualquier parte del mundo, es una de dos: o conseguir yo mi propio privilegio, o que todos tengamos privilegios. Y entonces Musso lo advierte en este capítulo, ¿verdad? Porque dice, en donde existe igualdad de derechos, el intercambio no es un juego gana o pierde. Y donde dice que los privilegios son dados por la ley. Creo que este es muy importante. Los privilegios solo son ventajas dadas por la ley y por consiguiente desde el poder político. Si no puede haber privilegios sin acudir al poder político. Esto creo que también tiene importancia porque muchas veces se confunde ventajas con privilegios. El que alguien sea muy inteligente o que tenga facilidad para entender lectura o matemáticas no quiere decir que sea un privilegiado de la lectura o las matemáticas. El que alguien sea un gran atleta no quiere decir que sea un privilegiado
del atletismo, pero la gente lo usa eso en la calle y entonces desvirtúa el valor que tiene conocer el concepto de privilegio. Y entonces pierde su poder la palabra y pierde su poder el concepto. Porque actualmente lo que quiere el privilegio en realidad es cuando uno puede beneficiarse a costa de otros. Musso lo dice en la página 158, es ganar a expensas de los derechos del otro y no ganar por servir a los otros. Y creo que esto tiene mucha actualidad ahora mismo en las discusiones que se dan en Guatemala por el tema del etanol. Nos van a forzar a usar etanol porque hay un grupo empresarial que invirtió en la producción de etanol y consiguió que un grupo de políticos saquen una ley que para defensa del ambiente, pues todos vamos a tener que comprarles su producto a riesgo de que se estropeen los motores de nuestros vehículos. Entonces, estos temas que toca Musso nunca pasan de moda, desafortunadamente. Y bueno, aquí estamos. Es que es precisamente el tema subyacente de haber mencionado a Pepe Batres, es el tema subyacente de leer todos los artículos que de alguna manera algunos de los problemas nos abandonan marginalmente y por otro lado otros comienzan a aparecer. Regresamos a que lo del etanol es la ley, pero es un abuso y dicho sea de paso, tiene tantos argumentos en contra. Por ejemplo, si es tan bueno, ¿por qué no ponen sus propias gasolineras y la gente se les va a ir a puñuscar ahí? Nada más, ¿ves? Hagamos de caso que sí es cierto, que es muy bueno. Yo fui petrolero 30 años y sé de todos los daños que ese cuento puede hacer. Lo que pasa es que los hacen en el margen, despacito, y una de las cosas que aprendemos aquí en economía es que los beneficios concentrados empujan la actuación, pero el daño atomizado no genera reacción. Pero en efecto, el tema de privilegios, otro de los temas que están mencionados en los 14, 15 artículos que nos tocan, es el tema de la diferencia de las personas. ¿Y por qué? Y no solo diferencia de las personas, diferencia de los países. ¿Y por qué el comercio exterior hace todo el sentido del mundo para mejorar la riqueza de todo el mundo? Porque y tú lo tocaste al decir el privilegiado en inteligencia, el privilegiado en aguantar dolor, el privilegiado en atletismo. Cada uno tiene la capacidad de contribuir al bienestar de los demás, siempre y cuando lo dejen. Lo mismo sucede en el tema de la globalización y el comercio exterior. Si todos somos igual de buenos para hacer la misma cosa, ¿para qué hacer comercio? Pero a nivel muy primitivo, alguien que vivía cerca de un volcán tenía acceso a obsidiana, y alguien que vivía al lado del mar tenía acceso a conchitas. Y alguien quería conchitas y alguien quería obsidiana. Y por ahí creo yo que comenzó desde hace rato. Bueno, en línea de lo que acaba de explicar Guy y que nos dijo en su introducción sobre la globalización y la ventaja comparativa, yo veo en este artículo cómo nos está explicando la diferencia entre ventaja competitiva y la importancia de la ventaja comparativa, ¿verdad? Encontrar en qué somos mejores.
y nos habla de que lo bueno que es el comercio internacional sin ninguna intervención, ¿verdad? Y empieza diciendo el comercio internacional existe porque los países son distintos. En este artículo no lo dice, pero en su libro de Un juego que no suma cero hace énfasis, no son los países, son las personas que viven en los distintos países, ¿verdad? Y que vamos a tener diferentes ventajas comparativas y por eso es que vamos a intercambiar, ¿verdad? Y luego menciona en este artículo la ley de asociación. Explica cómo en forma natural y espontánea se da la oportunidad de intercambio con beneficio mutuo. He leído en otros, no sé si en el libro del proceso económico o en el suma cero, pero lo que nos explica la ley de asociación que en la medida que percibimos un beneficio, nos asociamos, ¿verdad? Y eso nos pasa en toda la vida. En la medida que percibimos beneficio, nos vamos a asociar. O sea, las personas tendemos a asociarnos siempre y cuando percibamos un beneficio, ¿verdad? Y dices, la ley de asociación nos explica cómo en forma natural y espontánea se da la oportunidad de intercambio con beneficio mutuo. Entonces él hace énfasis de ese beneficio mutuo siempre y cuando sea libre y voluntario el intercambio que vamos a tener. En el artículo nos explica su ejemplo de los televisores y los radios, ¿verdad? Que es muy bonito y hasta cuando lo leí luego se me pasó. Pensé, hay un videíto muy bonito en New Media que está sobre este ejemplo de televisores y radios. Es una caricatura que dura, no sé, si mucho 2 minutos, pero hicieron un bonito trabajo los de New Media con esto. Y nos explica lo que está mencionando aquí, ¿verdad? Cuántas veces es superior una persona a la otra y la comparación que se hace entre ropa y televisores. Y solo cerrando también con lo que él cierra su artículo, dice, a esto último se le llama ventaja comparativa, aunque mejor hubiera sido llamarle desventaja comparativa. Eso me dejó pensando, lo voy a analizar, porque es un tema que cuesta un poquito que lo acepten. La forma en que fue explicado pareciera que no es intuitivo, sino cuesta un poco. Entonces ahora me llamó la atención al leer este artículo, de que hay que pensar cómo sería desventaja comparativa, porque el asunto resultaría más claro para la generalidad de las personas. Explicamos pues que la ventaja comparativa la tiene aquel que tenga el costo de oportunidad menor, o sea que lo que dejó de hacer valga menos, ¿sí? Si es Juan y Pedro, que son sus ejemplos, si lo que deja de hacer Juan vale menos que lo que deja de hacer Pedro, entonces va a tener la ventaja comparativa. Así que creo que el doctor Ayab siempre estaba en este tema, ¿verdad? En muchas partes de muchos libros. Gracias. Bueno, sobre precisamente la ventaja comparativa, yo de metiche me puse no a parafrasear, sino que a plagiar en un WhatsApp, ahí en el grupo, lo que pone Musso en la página 162 sobre globalización. Recordemos que la obra de Dios es un solo globo terrestre sin fronteras, pero surgieron los hombres que utilizando el poder coercitivo de las armas dividieron el globo en naciones e impusieron obstáculos a las personas que por su conveniencia deseaban intercambiar pacífica y libremente. El proceso de globalización no es más que la remoción a medida que lo permite la realidad política de los obstáculos interpuestos a los designios de Dios. No hubo quien no me regañara por meter religión en el asunto, pero Musso la había metido, pues entonces ¿qué voy a hacer? Pero el ejemplo adicional que da Musso sobre el tema de la ventaja comparativa es el médico con la enfermera y cómo se reparten el trabajo y cómo los dos ganan bastante
y la suma total es más que 0. Entonces, esa fue como una de las grandes revelaciones que yo tuve tomando clases con Musso, y lo bien que explicaba el concepto de la marginalidad del beneficio. Yo como ingeniero civil estudié cálculo y me las llevaba de que nosotros los ingenieros somos buenos para matemáticas y sabemos usarlas. Y Musso y Kekaisen me enseñaron que matemáticas sirven para cosas más allá de hacer puentecitos y abrir hoyitos. Y esa para mí es una de las grandes contribuciones, cosas que me cambiaron la vida, pues. Comentario adicional sobre lo que estamos platicando, por favor. Bueno, tal vez me llama un poquito la atención pues esto y también un poco en colación a lo que se había mencionado de pues no todos tenemos las mismas ventajas y pues la diversidad que hay en ventajas pues puede brindarle favor no solo a la persona que los posee, sino a otras personas, ¿verdad? Eso es bonito tu comentario, qué bonito, es cierto. Sí, perdón. Y no, pero cabal en línea con ciertas tendencias que se han dado actualmente es como esta búsqueda de cierta homogenización, ¿verdad? Como de que todos sean lo mismo, todos sean buenos para todo, o que todos tengan acceso a todo y pues ¿cómo se puede explicar un poquito más esto? Porque obviamente nosotros acá en la universidad hablamos siempre de que la única igualdad que pues puede existir en conjunto con la libertad es la igualdad ante la ley, ¿verdad? Donde todos valemos lo mismo y donde todos pues se nos hace respetar los derechos de la misma forma, evitando el privilegio, como se había hablado también previamente, ¿verdad? Pero de qué manera se vende también esta idea de que pues la desigualdad en los individuos, que es al final algo natural, pues se comprenda como eso, ¿verdad? Que es algo normal, que no todos tenemos que estar en la misma sintonía para que se viva en una sociedad justa. Eso sería como mi comentario. Sería un tema interesante, pero por supuesto uno no puede regresar a ver cómo manejaba las tropas iniciales de homínidos cuando éramos no más de 150 y había un perfil de edad y de autoridad diferente, cómo se manejaba el tema de la desigualdad inherente. Hay una desigualdad inherente simplemente entre un adulto y un niño, del mero principio. Y el niño depende del adulto y el adulto depende del niño emocionalmente. Entonces hay un tema ahí profundamente biológico de entremedio. Creo que donde la humanidad comenzó a dejar de ser 100% completos animalitos y simplemente solo 98% completos animalitos, es cuando algo nos pasó, algún genecito por ahí cambió, que nos permitió ser empáticos con gente distinta de nosotros mismos. Pero eso ya es harina de otro costal, pues no es para lo que Yoli nos convocó a platicar. No, pero creo que sí tiene que ver. Yo me recuerdo de que, no me recuerdo exactamente dónde fue que lo leí, pero de que se encontraron restos de un, bueno, saber qué tipo de humano debe haber sido, ¿verdad? En toda la evolución, ¿verdad? Pero que se encontró de que era un individuo que pues había muerto, digamos, a los 40 años, pero que había sufrido una amputación, digamos, del brazo cuando tenía alrededor de 20 o 30. ¿Qué era lo que significaba eso? De que pues vivió 10 años más después de eso y de que era algo bastante pues
debilitador, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a casar uno sin un brazo? Tenía muchas cuestiones en contra. Pues era por este sentido comunitario de que dijeron, no, o sea, no solo lo curaron, sino lo cuidaron lo suficiente para que viviera lo que vivió. Entonces, como esta búsqueda tal vez de si no se puede tener esta igualdad, por lo menos en capacidades, porque también siempre van a haber pues, personas que no sean iguales de capaces, tal vez que se tenga este pensamiento de caridad, que es un poco lo que ve la universidad también, de siempre cuando no sea algo forzado, que uno pueda y que uno tenga cierto, tal vez deber es algo muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Pero tal vez un ímpetu a poder apoyar, ¿verdad? Lo que pasa es que el idioma de alguna manera matiza los pensamientos y el intercambio. Luis, y tú estabas hablando sobre la importancia del significado de una palabra, privilegio, ¿verdad? Privilegio puede ser una sinvergüenzada o puede ser algo maravilloso. Desafortunadamente usamos lo mismo, la misma palabra y es en el contexto en el cual se entiende. Empatía. Y bueno, y si es natural y si es genético, ¿y qué? Habría que decir, bueno, entonces ¿qué? ¿Vamos a tener vergüenza por ser cariñosos? Yo creo que no. Pero ese individuo que yo he leído sobre eso que tú estás hablando, su gracia debe haber tenido. Tal vez sabía recitar poesía y leer a Pepe Bartres, o a saber qué hacía que a la gente le diera de comer. Perdón, habías pedido la palabra. Sí, perdón. Un comentario acerca de lo que estaba diciendo Johannes. Mises en la acción humana precisamente habla del fenómeno del que tú hablabas, ¿verdad? De pronto descubrimos la cooperación social y vemos que aquel que es débil nos puede ayudar en determinadas tareas que nosotros no podemos hacer. Y él dice, el darnos cuenta de eso realmente desarrolló el gran fenómeno de la cooperación y con eso el desarrollo de las relaciones humanas y el desarrollo de la sociedad. Ese es un tema muy, muy interesante en Mises, que encierra precisamente toda la observación que estaba haciendo Johannes. Sí, y regresa a que es el gran trampolín para la situación me animo a decir, de inmensa riqueza y bienestar, del cual el mundo ahora goza, porque sí tenemos todos la tendencia de ver el medio vaso, ¿verdad? Pero las estadísticas hablan de que estamos viviendo para mucha gente una época dorada. Pues bueno, un poco para tocar un tema que creo que es válido, pero también para recordar el sentido del humor de Musso, que era extraordinario. Hay una columna en la 171, página 171 de julio 12 de 1998, que se titula Yo soy liberal. Clarísimo, ¿verdad? Él era un liberal. Luego nos dice algo muy importante: los dogmas se adoptan por fe o por capricho. Los principios se razonan y se adoptan como normas de conducta para hacer posible la convivencia pacífica, la vida en sociedad. Esto tiene mucho sentido porque para los liberales la convivencia pacífica, es decir, la no violación del principio de no agresión, es clave. Pero voy a cómo escribía, su forma particular de escribir, y dice: a mucha honra, yo creo en la libertad. Por eso soy liberal. Neo o paleo, joven o viejo, guapo o feo, no importa. Él era un liberal y lo quiere dejar clarísimo. Luego hace algo que yo creo que también es de mucho valor, de mucho valor en la actualidad, y es
que muchas personas cuando critican el liberalismo o la filosofía de la libertad o el sistema de libre empresa, como querramos llamarle, lo que hacen es crear un hombre de paja y una deformación y criticar esa deformación, criticar ese hombre de paja. Y dice Musso que bueno, eso es muy fácil, pues. Pero ya criticar el concepto y las ideas de fondo, no desde el sentir, sino desde el pensar, es muy diferente. Y aquí voy a otro pincelazo del humor, porque él decía cuando se creaba este hombre de paja o se criticaba algo por lo irrelevante, él, no sé si alguno de ustedes alguna vez le oyó hablar de la falacia ad caspium. La falacia ad caspium, decía, es como cuando uno dice, fulano es muy buen ingeniero, pero tiene caspa. No es lo mismo que decir, fulano tiene caspa, pero es muy buen ingeniero. y él decía que muchos de los argumentos contra la libertad, contra los liberales, contra las ideas, eran falacias ad caspium, porque se decía, sí, la libertad es buena, pero hay empresarios sinvergüenzas. Y entonces ya, según se desbarataba, ¿no? Entonces era una forma muy bonita de él de explicar las ideas. Y solo quiero subrayar que él era un liberal. Sí, pero un liberal con ideas muy claras, porque sobre el alcance del liberalismo, tiene, por ejemplo, te voy a decir cuál, la de Prensa Libre del 13 de septiembre, la democracia no basta. Dice, ¿funciona la democracia? Más o menos. Churchill hablaba de que, todos ustedes ya saben lo de Churchill, ¿verdad? Es el peor de los sistemas, pero no hay ninguno mejor o algo por el estilo. La democracia no garantiza el buen gobierno, sino solamente que las decisiones buenas o malas se toman por mayoría. Entonces, ahí lo que casi está diciendo es, bueno, tal vez no hay que definir a la sociedad como democrática, sino como una república democrática, en la cual por mayoría no se pueden hacer algunas cosas. Bien ordenadita, ese es el concepto profundo de rule of law. Rule of law es que de alguna manera la ley está alineada con principios morales y con principios básicos de protección al individuo. Casi como decir, bueno, en una democracia occidental, el Estado y la sociedad están organizadas alrededor de proteger al individuo, a proteger a las minorías, y la minoría más chiquita es el individuo. Eso te lo copié a ti, porque lo has dicho varias veces en el CES. Y de veras Luis, y es cierto. Mientras que en una sociedad antiliberal, el individuo está ahí para servirle al Estado, y el Estado, ¿qué es? La manifestación del derecho de un individuo o de un grupo de individuos. No es nada más que eso. Y lo vemos ahorita en Ucrania, pues, 1 millón de rusos muertos. Pues está haciéndole gran daño a Ucrania, pero el señor Putin no es un liberal clásico. Por supuesto, dan ganas de leer esto y comenzar a caer en temas que apasionan hoy en día, pues, como por ejemplo los aranceles. Sí. Y de eso cabal quería hablar, y en la línea que dijo Luisfi de cómo el Musso se expresaba y lo que le gustaba hacer bromas, y así también escribió. Aquí en la página 177 tenemos una fábula de subsidios. Esta fábula no la había leído antes. He leído algunos folletitos que son como cómics, ¿sí?, sobre la importación,
son muy buenos. Pero ahora esta fábula, porque dice una fábula de subsidios, entonces uno se imagina que va a hablar de subsidios, pero realmente de lo que habla es de impuestos a la importación, ¿sí? Porque dice que se encontraban en la playa del Mediterráneo 2 cincuentones verdes, don Pedro y don Pancho. Entonces nos sitúa en esa playa, va tan linda, que estaban estos dos señores, pero uno le pregunta al otro, ¿cómo has hecho para poder lograr la fortuna que tienes, verdad? Porque por lo visto, pues vivía muy bien don Pancho. Y entonces él le cuenta que tuvo la suerte de que llegó de presidente su pariente y gran amigo. Entonces allá vamos con privilegios, ¿verdad? Y él producía el producto que dice aquí, Cortenal, no sé si es algún producto real, real no lo busqué, habría que buscarlo, o el doctor se puso el nombre, pero tenía un problema, sus costos eran muy altos y el Cortenal se podía importar y la gente lo que hacía era comprar el Cortenal importado porque era más barato. Él no lograba producirlo a ese precio. Y entonces le pide a su amigo ¿por qué no le da un subsidio, verdad? Para disminuir sus costos. Y bueno, le contesta acertadamente, ese subsidio crearía otro impuesto específico y que era muy costoso políticamente, porque se iba a saber que le estaban dando subsidio a su amigo, ¿verdad? Entonces sale la gran idea de algo más sutil, dice, se va a establecer un impuesto de importación para que el Cortenal del exterior, el que competía y era más barato, resulte más caro. Y le ponen el impuesto a tal manera de que, aquí hablan de 50 centavos por kilogramo, que sería equivalente al subsidio. Entonces no es evidente que hay un subsidio, ¿verdad? Pero es como protege la industria de su amigo. Dice, la gente aplaudió creyendo que la medida estaba protegiendo la industria nacional, las plazas de trabajo y las reservas de divisas, y no se dio cuenta del subsidio regresivo que habría que afrontar, ¿verdad? Muchas veces esto lo vemos hoy en día, que esto lo escribió en el 99 y sigue sucediendo, ¿verdad? Que protegen con impuestos a la importación a algunas empresas o industrias. Y dice, las industrias salieron perjudicadas por la merma del poder adquisitivo de toda la gente, que se volvió un poco más pobre por tener que pagar el subsidio. Algunas de las perjudicadas incluso cerraron, otras no llegaron a eso, solo despidieron a unos cuantos. Y don Pancho vivió feliz. Y este cuento nunca se acabó, ¿sí? Y no se ha acabado, ¿sí? Entonces, solo es la forma en que redactaba tan bonita para explicar problemas. Claro, y eso regresa un poco al ejemplo que nos da Luis Fía hace un ratito del etanol, que se usa la excusa del medio ambiente. Luego, cuando la excusa del medio ambiente resulta no ser tan cierta a nivel científico, entonces se usa la excusa de las cuentas nacionales. Es que fíjense que la factura petrolera va a bajar. Guatemala consume 35,000 barriles de gasolina al día y produce 5,000 barriles de alcohol al día. Entonces, presumiblemente esos 35,000 serían sustituidos por los 5,000 de etanol. Pero esos 5,000, el beneficio de esos 5,000 va al bolsillo de la gente que lo está haciendo. Entonces está forzado. Y bueno, eso regresa al concepto de don Pancho. Y lo estamos viviendo, no es cuento. Creo que con eso también hay un tema ahorita
cabal en Estados Unidos y con todo lo que está pasando, por ejemplo, tal vez es muy exagerado llamarlo de esa manera, pero siempre hay un poco de brain drain cuando comienzan a ocurrir estas cosas, ¿verdad? Y que también pues ha sido algo que también se ha observado en Guatemala, ¿verdad? Que cuando el gobierno toma estas políticas proteccionistas y pues mercantilistas, ¿verdad? Las personas que quieren pues entrar a los mercados pues van a tener obviamente más problemas y van a preferir llevarse sus dinero y sus capacidades y su conocimiento a otro lugar donde sea o más fácil o donde vayan a pues conseguir propios privilegios para entrar de lleno, ¿verdad? Y eso pues es un gran problema y es algo pues que sí está perjudicando al país actualmente, ¿verdad? Bueno, está, además de lo que estás mencionando, está el tema de rule of law y la seguridad jurídica. Se habla de las reservas del país como el dinero que está guardado en el Banco de Guatemala, que dicho sea de paso, no es del Banco de Guatemala, es de los guatemaltecos. Pero, ¿cuál es el espejo de eso? Del dinero de guatemaltecos, que está en el exterior guardado, que nunca va a venir mientras no haya seguridad jurídica. Y por seguridad jurídica, léase también seguridad económica, pues el tema de la inflación es consecuencia de imprimir dinero, no de codicia empresarial. Cuando alguien termine de entender eso, tal vez sí va a pasar la avenida. El desempleo juvenil se reduce facilitando lo que ahí habíamos hablado. La riqueza se crea con innovación, no redistribuyendo. Perdón, Luis, si tú querías. Solo un par de temas rapiditos porque tienen que ver con algo que ya se habló. El primero es, otra vez el etanol porque es fascinante, pero aquí hay una frase que me encanta en la página 183, la columna del 25 de abril del 99, y dice: cuando a sabiendas se obliga a todos los habitantes a sacrificar parte de su patrimonio para hacer rentables las actividades particulares de algunos, empobreciendo de paso al país y contribuyendo a la ausencia de igualdad ante la ley, la inmoralidad es crasa e imperdonable. O sea, más claro, no canta un gallo. Musso escribió eso en línea con los azucareros, metiéndole supuestamente vitamina A al azúcar para que el azúcar en Guatemala sea más cara. Y el mismo grupito sigue con sus boberías. Es que digo con sus boberías, ya que volviste a sacar el etanol, parte del decreto es bien interesante. Está prohibido importar gasolina con etanol del exterior. Entonces, resulta que no es tan bueno, o que técnicamente las cosas que Pepo Toledo se ha opuesto, etcétera, sí son ciertas, que va a haber problemas con los tanques, patatín, patatán, que el alcohol es higroscópico y que marginalmente uno de estos días, en vez de gasolina, te van a echar agua en el tanque. Pero sin embargo, ahí está pushing, perdón que lo trajiste de vuelta, pero es que es un tema que nos trae locos a todos, ¿sí? Está de actualidad ahora que es miércoles 9 de julio del 2025. Pero quiero abordar, Yoli, el tema del cortenol, porque me metí al Muso GPT, que por cierto está disponible para que ustedes puedan consultarle a Muso ideas, Muso GPT. Y entonces dice, en el libro Sentido Común, 50 años de congruencia liberal, Ayau menciona el cortenol, en un sentido irónico, como si fuera un producto milagroso o ficticio. En el contexto del artículo, bla, bla, bla. Y dice, aquí el cortenol no es un producto real, sino una expresión figurada inventada por Ayau para criticar el abandono del sentido común y de los principios básicos de respeto a los derechos individuales. Utiliza esa metáfora para subrayar cómo ciertas ideas o políticas públicas parecen anestesiar la lógica y la coherencia moral que deberían guiar la conducta en una sociedad libre. Esa es la respuesta de Muso GPT. Maravilla, de veras. ¿Algún comentario adicional? Llegamos a la hora fatal. Y les
Como siempre, estos temas alrededor de Muso y los ideales de la universidad son fascinantes y hace que el tiempo vuele cuando uno los va tocando. Y en un grupo así chiquito, petit comité, todavía más alegre y más rico. Muchas gracias a ustedes. Yoli, muchas gracias por haberme convidado aquí a expanderme en algunas de las ideas, pero principalmente en despertar de parte de ustedes respuestas congruentes y recordar a nuestro querido fundador, Manuel Ayau. Gracias.